santo, sí. Se pregunta cómo es posible que al señor Antonio Espaillat, después de más de 180 muertos, ella está hablando sobre el proceso, no se hubiera iniciado una investigación llevándolo a él a declarar ante el Ministerio Público, que era parte de lo que hablábamos, pero de otra forma, sobre el decreto de esa comisión creada por el gobierno, que a mí me parece que deben dejar a la Procuraduría sin... Que haga su trabajo. Sí, exacto. Y él cree que eso robustece el trabajo. Una cosa es lo que uno quiere y cree que debe ser, y otra es la verdadera realidad. ¿Qué hay que hacer con el señor dueño de ese establecimiento de diversión? Investigarlo forensemente para ver si él delegó en alguien. Pero no investigarlo a él. Hay que investigar la estructura caída con todas las cosas que tiene ¿cómo se llama? Pero dicen que ya se llevaron muchas de las pruebas a recoger todas esas cosas del piso. Claro, porque había que recogerlo, porque había que sacar a la gente de ahí. Sí, exacto. Es una cosa lógica. Exacto. Pero hay gente que de aquí van a aparecer enemigos gratuitos de ese hombre. Esos escombros, espérese. Esos escombros no lo botaron en un basurero. Esos escombros están en un sitio. Bien. Pero vamos a escuchar a esta periodista acometer ya esa campaña feroz que viene contra este individuo, porque a mí me mueve, y yo sé que a mucha gente lo mueve también, el hecho de que la totalidad de esa gente murió por una negligencia de los dueños del edificio, y que eso deben ser las autoridades, y desde ahora estamos haciendo ola para que eso se haga, pero primero va la investigación forense sobre, ¿verdad?, las condiciones del techo, todo lo que va a investigar, ahí se va a investigar todo, y ojalá que sea con responsabilidad y transparencia, y que si se encuentra pecado, si se encuentra negligencia, si se encuentra si hay pecado, hay pecador, haya consecuencias, por supuesto. Vamos a ver a esta periodista que comienza ya. Que ella escribió esto, me parece que fue ayer por la mañana, porque ahí ella hablaba de 184, de 180. Estaba en proceso. Y eso terminó ayer en la tarde en 221. Sí. Hablan. Bueno, ayer en la tarde no, porque ya nosotros lo sabíamos. Lo que pasa es que no quisimos decirlo antes de terminar el programa porque no teníamos la certeza de que incluso se dijo. Hubo gente que publicó que eran 222 y nosotros dijimos que no. Aquí lo dijimos que no. Pero hay un grupo de creo que 14 cadáveres que están irreconocibles y que hay un lío en... Bueno, pero son cadáveres. Sí, eso van a sumarse. Claro. Esa cifra va a sumar, y no sé si son 14, no recuerdo la cifra, pero hay un número indeterminado de cadáveres que no estaban debidamente documentados y que hubo líos en INASIF, tanto así que el ¿cómo se llama? El asesor del presidente en materia, Antoliano Peralta, y también la procuradora fueron buscando ayer al INASIF respuesta para que eso pueda procesarse rápidamente. Exacto. El presidente mandó unas guaguas refrigeradas para usar un nuevo protocolo y que eso pueda, porque que hay gente que está fastidiada y viajando diariamente con el dolor de que no ha podido cerrar ese capítulo, enterrando, haciéndole, ¿verdad?, el proceso de velatorio, enterrar las exequias, a la víctima. Vamos a ver a la periodista, señorita Wendy Santos Berroa, hablando ya un poco anticipada de la situación del señor Espaillat ante la justicia. Adelante. Porque habiendo pasado más de 48 horas del siniestro del Jet Set, con un conteo oficial de 184 personas fallecidas y cientos de desaparecidos, no se ha sometido a nadie a la acción de la justicia? ¿Por qué el señor Antonio Espaillat y su familia, propietarios del Jet Set, todavía no han sido ni siquiera llamados por la Procuraduría General de la República para ser interrogados, aun cuando hay indicios graves de negligencia por parte de ellos que pudieran comprometer su responsabilidad penal?
tendrá que ver el hecho de que el señor Antonio Espaillat tiene mucho poder, porque es el propietario de RCC Media, quien a su vez posee más de 50 emisoras de radio y canal de televisión. Además, es quien paga las encuestas Gallup. Me da la impresión que la premura para terminar los operativos de rescate anunciada anoche por el gobierno no obedece a ningún protocolo internacional para este tipo de casos, que nos están hablando mentira. Es para borrar todas las evidencias físicas que puedan comprometer la responsabilidad penal de los propietarios. Esto, amigos, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Aquí hay responsables que van desde los propietarios, sus contratistas, hasta las autoridades municipales, del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Trabajo, que es quien tiene que velar por la salud y seguridad. Bueno, la verdad es que hay cosas que se están diciendo. Ella es una periodista experimentada. Sí. Pero ella debió haber medido lo que iba a decir. Porque habló por el sentimiento, la emoción. El sentimiento de ella. Sí. La emoción de ella. ¿Y por qué usted habla? Por los sentimientos y apreciaciones. No, yo estoy hablando por el sentido común. Yo no puedo. Usted tiene un sentido común, yo tengo otro. Exacto. Ella tiene otro. Sí, pero el sentido común quiere decir que es el sentido de todos. Porque hay común, general. Pero es particular. Pero no, particular es el de ella. Particular es el de ella. Porque está endilgándole a los investigadores un hecho que ella no puede comprobar. No lo puede comprobar. ¿Tú sabes por qué? Porque ella está diciendo que se apresuraron a quitar los escombros, Concho, para ocultar la verdad. Debajo de los escombros están. Es que están los muertos, había que quitarlos. No se hubiera. Usted ve que no hay una coherencia real de lo que se está diciendo. Ciertamente, mire, eso se nota a leguas, que hay una precipitación y un interés marcado de ella de que las cosas comiencen a operar sin el expertise. El expertise que es... la expertise, la investigación. No. Pero tiene un nombre. La expertise forense. Forense. Tiene un nombre. Entonces, es por ahí que hay que ir. Pero mire, le voy a mostrar ahora ese trabajo, ese mismo trabajo realizado por comunicadores puertorriqueños, que a mí me parece que estos sí están dando en la diana, porque están hablando de las condiciones del techo y lo hacen con otras palabras, pero realmente a mí me parece que por ahí que ver las cosas. Porque no tiene ningún tipo de interés. De prejuicio. Ni de prejuicio. Que es lo ella está prejuiciada, lamentablemente, y que me disculpe lo que estoy diciendo, pero la verdad es que ella debió haber pensado un poquito más antes de decir eso. Tampoco la humille. No, yo no la estoy humillando. Yo estoy diciendo que debió haberlo pensado un poquito más. Simplemente, yo dije un poquito, un poquito más. Porque... La está tratando con respeto. Sí, la estoy tratando con respeto. Porque yo quiero que me traten con respeto a mí también. Claro. Entonces, yo nunca lo he respetado a usted. No, ¿qué va? Bueno, lo que pasa es que ella hace un juicio, lo que llamamos juicio a priori. O sea, se está adelantando a los acontecimientos. Está poniendo y usted no puede la carreta delante de los bueyes. De los bueyes. Usted no puede comerse el arroz con habichuela de las 12 a las 9. No, usted no sabe por qué no está cocinado todavía. Cuando entonces esté puesto en la mesa, entonces usted se siente en la mesa y puede comenzar a comérselo. Vamos a ver. Es eso. Usted tiene que esperar que las investigaciones arrojen la luz que hay que arrojar sobre eso, no antes. Suelte la pitbull. No, pues está bien. Dale. Vamos a ver a estos puertorriqueños comentaristas analizando la situación de derrumbe de ese pasado martes en la madrugada. Ellos lo hacen desde otra óptica, un poquito más técnica y hasta con un poquito de humor. Adelante, Leo, con el video. Estaba viendo un ingeniero en un programa de Puerto Rico que se llama Jugando Pelota Dura y estaban hablando específicamente del tipo de techo que tenía el Jet Set. El Jet Set no era originalmente una discoteca, eso se construyó para que fuera un cine. Eso fue un cine.
en un momento dado. Y entonces, obviamente, la construcción del techo son techos livianos, como lo hacen también en muchos lugares, ¿verdad? Hacen techos livianos. Sí. Este techo consistía de unas capas de cemento arriba y abajo, pero en el medio eso tenía como un foam. Era como muchas capas de foam. Sí. ¿Qué pasa? Que al agrietarse por pasar de los años, agrietarse ese techo, ese foam comenzó a coger agua, se esponja, hasta que termina explotando. Y coge un peso una esponja terrible. Se llama, creo que es techo tipo sándwich, se llama, básicamente el concepto de la construcción. Y eso era un foam, entonces, pero ese foam pesaba un montón, porque estaba mojado. El techo era de sándwiches. Vamos a verlo. Vamos a ver la foto que precisamente tuvimos una invitada. ¿Qué es eso, Pepe? Eso es que tiene unas capas de aluminio arriba, como una abajo. Como foam. Pero en el centro tiene unas capas de foam, de relleno liviano. ¿Qué sucede? Por lo que sale en la prensa, había habido reparaciones de filtraciones recientemente en el área, porque inclusive una persona habló que la había estado reparando allí, y eso se acumula el agua. Una cosa es el foam, que pesa 1 o 2 libras por pie cuadrado. Si ese espesor que vimos en la foto, que tenía más de un pie, se llena de agua, ahora de momento pesa 60 libras por pie cuadrado. Y obviamente, como muy bien dijo una persona ahí, la vibración tremenda que había ahí. Eso es lo que yo quería saber. ¿Podía tener un efecto la vibración del sonido de la música? Si tengo una estructura vieja de 50 años, tiene fatiga ya, porque lleva ahí en esa... Cualquier cosa lo puede... Y entonces, pues, con el sobrepeso... También dicen, recientemente instalaron unas nuevas máquinas de aire acondicionado en el techo, y si uno ve la foto aérea de día, ve un gran cajón en el mismo medio tirado encima de los escombros del techo, ¿verdad? Y eso estaba trepado allá arriba. Y hay una vecina. Esta es la versión de los puertorriqueños, que a mí me parece... Está correcta, porque es una versión técnica, pero yo voy a explicar ahora el porqué del foam. Eso se usa en todos los establecimientos que vaya a haber sonido. Se busca que el sonido se insonorice el área para que a las instalaciones extra ese lugar, o sea, a los vecinos, no le llegue el sonido o le llegue amortiguado, porque el foam no deja pasar el sonido en su totalidad. Vamos a ponerle un ejemplo. Si usted está oyendo una canción de Ruby Pérez, por ejemplo, Volveré, que tenía unos registros muy altos, por lo tanto tenía una potencia al hablar. Entonces lo que hace el foam es que amortigua la salida de ese sonido y produce acústica dentro del local, para que haya que utilizar menos potencia de sonido. Entonces, ¿cuál es el pecado de eso? Ellos lo están diciendo ahí, los boricuas. El pecado de eso es que debió haberse sacado ese foam y reemplazarlo, porque ya estaba lleno de agua, porque este es un país que llueve mucho. Eso implicaba cambiar el techo. Cambiar el techo. Ahí está eso. Eso es lo que hay que decir, ese tipo de cosas. Columnas. Y meter columnas, pero columnas en arco. Como sea, pero columnas. Óigame. Porque no había mucha columna. No. Eso era un sitio bailable. Sí. Bueno, la columna estaban, en el área donde estaba la tarima, o sea, el escenario, donde iban los músicos, los artistas a cantar y eso. Por eso los músicos, aunque murió Ruby Pérez y murió el saxofonista, a los demás no les pasó nada, salieron ilesos. Pero mire, ellos dan una incluyendo explicación. Ellos dan una explicación de que ese foam, de por sí, por pie cuadrado, pesan 2 libras. Pero imagínese usted, si hay filtraciones, cómo ese foam acumuló. Usted ha cargado una lata de agua. Sí. Imagínese usted. Mire, yo le voy a decir algo. Un galón de agua. Imagínese 4,000 latas de agua. Un galón de agua, y si usted quiere, haga la prueba. Por eso, pesa 8 libras y media. Por eso fue que... Cada galón de agua. Por eso fue que en un principio, en el centro de la pista, cayó agua. Exacto. Y hubo un reperpero, una corredera, y luego comenzó a caer arenilla del techo. Claro, porque se estaba desmoronando el concreto. Sí. O sea, el elemento cohesionador del cemento estaba desapareciendo. Había desaparecido por los efectos del agua. Entonces, mire, actuó como un filtro del agua que estaba contenida en el foam del medio. Entonces, ¿qué tenía que hacer?
precisamente para mejorar la calidad de sonido interna de la discoteca, hacer columnas en arco. Hacer columnas en arco. La Capilla Sixtina está construida con arcos y tiene casi 1000 años de construida y nunca ha presentado una grieta. Pero allí fue una persona a presentar su servicio porque vio que en el techo estaban poniendo grandes lonas para proteger aparentemente el techo de las filtraciones, porque cada vez que se mojaba ese techo, que caían aguaceros, eso iba acumulando agua y más agua. Exacto. Y triplicaba el peso de ese techo. Pero a esa persona, inclusive se queja de que en esa fiesta de Jesse murió un hermano, y hay un audio y hay cosas que presentamos aquí ayer, no sé si presentamos, pero yo tenía la queja de ese señor que dijo: le advertí a la administración de Jesse que había que solucionar eso y no se hizo. Es decir que no sé qué va a pasar, pero será la justicia, y me encantaría que sea únicamente la justicia quien pueda intervenir y dictar, hacer los dictámenes y los dispositivos de evaluación de esa discoteca. ¿Usted ve que es precipitado lo que dijo la periodista? Sí, evidentemente. Es muy precipitado. Sí, ella no midió lo que estaba diciendo. Evidentemente. Porque no. Habló a priori. ¿Cómo pudimos ver esa fotografía de la composición del techo? Porque hay pruebas, esas pruebas son irrefutables. Porque aquí había brigadistas. Había brigadistas y se tomaron en cuenta, porque ahí es donde tuvo el cuidado de hacer el levantamiento de los escombros. Primero, para no matar posibles personas que estuvieran vivas debajo de los escombros, al meter equipos pesados que iban a aplastar a esa persona. Entonces, la muerte iba a ser doble. Sí. Entonces, y segundo, para mantener las evidencias de qué pasó, que eso se derrumbó. Estamos explicando que el sonido es un arma poderosísima. Por eso cada vez que yo veo a estos muchachos que andan en los carros con una bocina, unos volúmenes fuera de lo normal, que no dejan hablar a nadie al lado, ellos no saben lo que le está pasando a su cerebro en ese momento. Y por eso hay tantos accidentes. Eso es irrespeto, eso es una agresión sónica. Independientemente de eso. Aparte, pero su cerebro está sufriendo. El que hace eso es un ignorante. Es un ignorante. Es una persona, una loca. Y entonces hay una competencia el que tenga el equipo más potente. Permítame presentar a Juan Carlos Isonó, que se sí, bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo te fue por allá? Quedamos que era chaqueta, no camisa. No, camisa. Camisa, se dijo camisa. Se dijo, ustedes soy yo. No, pero yo resuelvo eso. Quedamos